Dice de la siguiente manera Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a dar una reseña de lo que sería la introducción de este libro, que es el último de la Biblia. Este libro nosotros lo conocemos como el Apocalipsis. Otros lo llaman como revelación, otros le llaman revelaciones. Otros le llaman el libro de los acontecimientos finales. Pues nosotros normalmente solo le decimos el Apocalipsis. Quiero decirles que el libro del Apocalipsis está lleno de símbolos. Apocalipsis viene de una palabra griega que casi se escribe y se pronuncia igual, solo que viene con K de kilo, ¿verdad? Apocalipsis, en griego, ¿verdad? Así se escribe, Apocalipsis. Y significa revelación o recorrer el velo para que se vea lo que está oculto. O también quiere decir dejar a la vista algo que está cubierto. El primer versículo dice la revelación ¿de quién? De Jesucristo. En otras palabras, lo que el libro del Apocalipsis tiene escrito, lo revela el Señor Jesucristo. Y luego dice algo muy interesante. Dios lo dio a conocer, dice, a manifestar a sus siervos. ¿Qué le dio a conocer a sus siervos? Las cosas que deben de suceder. Y luego dice, ¿cuándo? Pronto. Y esa palabra pronto ha sido punto de discusión. Porque dicen, ya tiene 2000 años que se escribió el libro. Y entonces, ¿dónde queda la palabra pronto? La palabra pronto está señalando la prontitud en que el hombre debe de apercibirse para que las cosas que acontezcan no lo dejen fuera de la jugada. Amén, hermanos. Porque no solamente nos va a poner delante de Dios la venida de Cristo, sino también puede ser una muerte inesperada. ¿Alguien sabe cuándo se va a morir? La muerte del ser humano es como la venida de Cristo. No sabemos ni el día ni la hora. Entonces, Dios manifestó lo que el libro del Apocalipsis contiene para que nosotros, sus siervos, lo supiéramos y estuviéramos apercibidos desde ayer a la mayor prontitud. O como dice o como escribió Isaías, venid ahora, dice Dios, y estemos a cuentas. No es que yo le voy a pedir a Dios hasta que me esté muriendo. O yo me voy a entregar a Dios cuando esté viejillo. Ahorita le voy a dar vuelo a la hilacha. No, dice, venid ahora y estemos a cuentas. No sabes si vas a llegar a viejo. No sabes si vas a terminar este año. Muchos empezaron vivos el año pasado y no terminaron en diciembre. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, Dios lo dio a conocer por medio de un ángel. ¿A quién? ¿A quién lo dio a conocer originalmente o primeramente? A Juan. El Apocalipsis debe de leerse y de estudiarse y de exponerse, pues es de suma importancia. Tan importante
como cualquier otro libro de la Biblia, y aún más porque nos desvela o nos revela los acontecimientos del tiempo del fin. Si este libro no se hubiera escrito, el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento hubieran quedado incompletos. Este libro es el último del canon sagrado. Y es el único donde se juntan todas las profecías y son dadas a conocer. Y el fin de la historia es que Cristo vencerá sobre el mal en una forma avasalladora. Y ya hay algo muy interesante en este libro, hermanos. Cristo es el campeón. El Dios de este mundo, que es el diablo, será derrotado. Y Cristo y su pueblo, ¿verdad?, llegarán al final con las manos en alto. No porque los tienen, ¿verdad?, encañonados, sino en alto, en señal de victoria. Si este libro no existiera al final de la Biblia, habría muchas cosas inconclusas. ¿Y en qué terminará? ¿Y qué irá a pasar? ¿Y cómo irán a hacer las cosas? Este libro, el último del canon sagrado, es un libro necesario para concluir la revelación de Dios a los hombres. Dios tiene planes para usted y para mí, para la humanidad entera. Y este libro nos habla de la conclusión de la revelación de Dios a toda la humanidad. En este libro todos los temas llegan a su clímax, a su punto culminante. Todo creyente hallará en este libro consuelo, enseñanza para el tiempo del fin. Bueno, algunos encuentran temor, pero son los que no son espirituales. El espiritual sabe que entre más crítica sea la política y los acontecimientos a la par de nuestros días en la actualidad, sabemos que en los últimos tiempos la maldad ¿qué? Se multiplicará. El creyente, aunque los problemas sean atroces y nos tengan encasillados, sabe, el fin se acerca. Prepárate, Cristo viene. No hay tiempo de pecar, no hay tiempo de descuidarse. Ya no es Cristo viene pronto, sino Cristo viene ya. Entonces, este libro debe de traer consuelo y enseñanza a nuestras vidas, pues tiene temas del tiempo del fin. El autor de este libro se llama a sí mismo Juan. Está descrito en Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 1:9 y Apocalipsis 22:8. El autor se describe con el nombre de Juan. Quien escribió este libro, escribió 4 más, o sea 5 en total, que es el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Y este escritor se conoce como Juan el teólogo. Algunos dicen que es el hombre o el apóstol o el discípulo a quien amaba más Jesús. Pero esa es una mentira, porque Dios nos ama a todos por igual. Lo que sí notamos es que este hombre llamado Juan, entre todos los contemporáneos de él, era el que más manifestaba el amor
que le tenía a Cristo, al grado de recostarse sobre su ¿qué? Sobre su pecho, ¿verdad? A él no le interesaba lo que pensara la gente, lo que pensaran los otros hermanos. Él abrazaba a Jesús y se recostaba sobre sus hombros, sobre su pecho. Y yo creo que le decía, Señor, me siento seguro estando a tu lado. Hay algo muy interesante, hermanos. Si usted estudia la crucifixión de Cristo, todo mundo huye, menos María y Juan. ¿Qué, José, ni qué nada? Ya está hablando de la familia sagrada. Entonces, todos huyen y él no, porque su amor no le permite dejar solo a aquel que dio su vida por él. Es como iba a recostar su pecho sobre él y a la hora de los catorrazos, ahí nos vimos. No, el único que no corrió. Y lógico, pues su mamá tampoco, ¿verdad? Amados hermanos, cuando Juan escribe este libro, él estaba exiliado en una isla llamada Patmos y estaba ahí desde entre principios y mediados de los 80 del primer siglo. Lo habían mandado ahí como manera de cárcel y quien lo había mandado era un hombre que era en ese tiempo emperador, se llamaba Domiciano. Y estaba ahí en una isla solo. Solo porque no había otro coigual a su lado. Pero el que tiene a Cristo jamás estará solo. Amén, hermanos. Que no hubiera otra persona humana a su lado, le dio tiempo para seguir cultivando su relación con Dios. Y ya era tan íntima su relación con Dios, que Dios envió un ángel para fortalecerlo y para traerle el mensaje de los acontecimientos finales. Y le dice, esta es la revelación de Jesucristo, el que murió por ti y por todo el mundo. Y eso lo vemos en los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 1, y luego ya del 4 al 9 tenemos otro tema, y luego ya otros temas. Y qué maravilloso es darnos cuenta que cuando estamos solos, enfermos o en una prisión, ¿usted cree que Juan en la isla de Patmos podía ir a Soriana? ¿Podía ir al mercado? ¿Podía ir al teatro? ¿Podía ir a ver si conquistaba a una muchacha? No había nada ni nadie. Él estaba solo. Pero él disfrutaba la presencia de Dios día y noche. Bendito sea Dios. Así es que cuando te sientas solo de otro humano, busca la bendición de Dios. En El Paso, Texas, hay un pastor que a mí me gusta mucho cómo predica, y uno de los mensajes que más me ha gustado de él es el mensaje que le tituló Solo, pero sin soledad. Y yo creo que así estaba Juan en la isla de Patmos. Solo de otros humanos, pero sin soledad, porque la presencia de Dios nunca lo abandonó. Bendito sea Dios. El libro fue escrito, unos dicen que a principios de los 90 del primer siglo, otros dicen que entre el 1 y el 5 de los 90 del primer siglo, pero lo cierto es que en los 90 del primer siglo, este libro fue escrito por Juan.
Y el libro cierra con broche de diamantes montado en oro. Se cierra con broche de diamantes las Sagradas Escrituras con este escrito tan impresionante, pues describe el triunfo final del Señor sobre el mal. Esto es bien interesante, hermanos. A veces decimos, no, es que este mundo está gobernado por Satanás. No, es que en este mundo, el Dios de este mundo es Satanás. No, es que en este mundo está el hombre fuerte. Pero, amados hermanos, podrá ser el hombre fuerte, el Dios de este mundo, pero el cristiano más nuevo en la fe puede reprender a Satanás en el nombre de Cristo. De todos los libros de la Biblia, este es el último del canon sagrado. Para que tuviéramos los 66 libros que conforman la Biblia, para que la Biblia fuera completa, fue un estira y afloja, hermanos. Muchos querían meter muchos otros libros, pero había decálogos, ¿verdad? Para ver si eran inspirados o solamente eran fruto de un escritor. Y déjeme decirle que este fue el último de los 66 que componen la Biblia. ¿Sabía usted que la Biblia se llama libros? La palabra Biblia viene de un vocablo que quiere decir libros. ¿Por qué libros? Porque la Biblia no es un libro, es una composición o un volumen que contiene 66 libros. Y de todos los libros del canon sagrado que componen la Biblia, el Apocalipsis es el último que fue recibido para completar el canon sagrado. Y este libro es digno de tenerse en cuenta para la lectura, para el estudio y para la exposición. ¿Sabe de qué? A finales de los 90, hace promedio 30 años atrás, yo entré a una escuela bíblica a estudiar. Y no me gustaba que muchos se sacaran a un lado cuando había que discutir ciertos puntos. Por ejemplo, el ministerio de la mujer, el velo en la mujer, el bautismo, en qué fórmula o en qué nombre. Usar o no usar anticonceptivos. Planear o no planear cuántos hijos tener, la familia. El apocalipsis, el rapto, el milenio. El número 666. Es que hay cosas muy difíciles. No, la Trinidad, no, eso se tiene que creer por fe. Y había dos hermanos y yo que decíamos, no, es que nos tienen que explicar. Pues de aquí vamos a salir a predicar o a pastorear o a misioneros. Y luego si nos llevamos estas dudas, si no nos las enseñan aquí en el seminario, ¿qué nos las va a enseñar allá en el monte? Y déjeme decirle que todo tiene respuesta. Hay un dicho mexicano que dice que para todo hay solución menos, ¿para qué? Pero se levanta Lázaro y levanta la mano y dice, hey, también para la muerte hay solución. Porque en Cristo para todo hay solución. Hasta para la muerte. Sino que le pregunten a la hija de Jairo, a Lázaro, al hijo de la viuda, y ellos van a decir, amén, en Cristo hay solución hasta para la muerte. Entonces, este libro no es para tener temor, es para tener información. Acuérdese de un dicho famoso en mis labios.
Si no leo, ¿qué me pasa si no leo? Me salen pezuñas, me crecen las orejas y un rabo, me aburro. Si no leo, me hago burro, me hago ignorante. Pero si leo, voy a conocer más cosas. Cada libro que leemos, hermanos, es como un grado de universidad, como una materia de universidad. Yo siempre he dicho que si usted lee, por decir, 10 libros sobre el ayuno, en esos libros cada autor puso todo lo que sabía acerca del ayuno. Y luego ya lo revisaron, lo editaron y lo mandaron al mercado. Y algunos de esos escritores ahí dejaron su experiencia de 20 años, de 30 años, de 40 años. Y usted los puede leer en 3 días, en 4 días, en una semana. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el Apocalipsis? Si no tiene ningún comentario del Apocalipsis, quiere decir que no le interesa absolutamente nada. No se oyen los amenes, ¿verdad? Ya me dan ganas de convertirme en evangelista, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Quién vive? Y a su nombre, ¿verdad? Bueno, a la otra me vengo disfrazado de evangelista. Amados hermanos, este libro es considerado como un libro de profecías, ya que contiene registros de los acontecimientos finales. El estudio de los acontecimientos finales se denomina o se llama escatología, el estudio de los eventos del porvenir. Muchos quieren saber, pero pocos quieren invertir para comprar libros acerca de la información. Ahora, tiene que conocer la postura del credo o de la iglesia donde usted se encuentra parado. Porque hay comentaristas de una corriente, comentaristas de otra corriente, y hay libros escritos desde un punto de vista de interpretación bíblica y otros escritos desde otro punto de vista de interpretación bíblica. Hay que saber qué cree la iglesia donde usted se congrega y leer comentarios de todos y compararlos con lo que le enseñan a usted y comparar todo con la Biblia, a ver si donde usted se congrega están acordes en la Biblia o andamos errados. Qué tremendo es eso. Aquí en este libro se encuentran temas como el juicio final, el milenio, el triunfo del bien sobre el mal, la segunda venida, la eternidad, el lago de fuego. Y son temas que normalmente llaman la atención a multitudes. Pero muy pocos, les repito, queremos documentarnos sobre el asunto. Yo saqué 11 libros escritos sobre el Apocalipsis. Y luego dije, chis, pero son muchos. ¿Y luego qué voy a poner yo de mi cosecha? ¿Ah? Entonces, dejé 3. Y lógicamente son del punto de vista de nuestra idiosincrasia religiosa. Y al estar escribiendo esto, digo, es que no hay mejor como ir directamente a la Biblia, porque pues todos esos 12 libros sobre comentarios del Apocalipsis ya los leí desde hace 30 años. Y no me he vuelto loco, todavía recuerdo lo que leí. Así como
Hace 30 años conocí a Marta y no se me ha olvidado que es mi esposa, pues tampoco se me ha olvidado lo que he leído, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Este libro es necesario para la comprensión de la revelación de Dios a los hombres. Sin este libro, la revelación de Dios para la humanidad sería inconclusa. Ya no sería la quinta de Beethoven, ¿verdad? Sino sería la inconclusa del canon sagrado. Qué tremendo, ¿verdad? Hay algo muy interesante, hermanos. El estudio de este libro trae consuelo a nuestras vidas, porque es maravilloso y placentero saber que Dios dará jaque mate al final de la historia. El mal será vencido por el bien, porque Dios no pierde ninguna batalla. Dijo un escritor de la historia, no hay quien pueda pelear contra Dios y quede en pie. Pero a veces decimos, es que las cosas están muy duras. No es que traer tapabocas ya es traer la marca de la bestia. No es que lo que está pasando es que ya nos quedamos, ya vino Cristo y nos quedamos. De veras. Pues ¿qué leyó para saber eso? ¿O qué leyó para creer eso? ¿O dónde se desinformó para decir esas cosas? Amados hermanos, el mal será vencido por el bien. Dios saldrá victorioso al final de la historia. ¡Gloria a Dios! Amén. Es el único libro de la Biblia que empieza con estas bienaventuranzas. Verso 3. Note esto. Bienaventurado el que lee. Es que yo no sé leer. Pues píchale una coca, píchale un chocolate a alguien, llévalo a comer para que te lea. Bienaventurado el que lea, es que no sé leer. Bueno, también bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Entre el grupo de más de 20 personas que me hablaron a mí de Cristo, eran casi puras mujeres, pero había 3 hombres. Y uno de ellos estaba muy viejito y siempre traía su Biblia aquí. Y un día lo fue a dejar un nieto y se bajó del carro sin su Biblia y salió corriendo y regresó con la Biblia debajo del brazo. Y no dice, no sé leer, pero un soldado no puede andar sin armas. Y yo le pregunto, hermano, ¿y si no sabe leer, para qué la carga? Dice, porque a veces en el camión le digo al vecino de al lado, ¿me puede leer aquí? Y era un hombre que cuando evangelizaba aventaba metrallas de textos bíblicos, porque continuamente pichaban hamburguesas, burritos, flautas a alguien que estuviera dispuesto a leerle la palabra de Dios. ¿Usted no está dispuesto a pagar porque le lean la palabra de Dios? No, porque yo sé leer. Y sí lee, porque si no lee, le crecen las orejas, le sale un rabo y los pies se hacen pezuñas. Amén, hermanos. Entonces, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero no es leer y oír, porque al final dice, y guardan las cosas. O sea, si yo ya leí mucho, o si yo ya escuché mucho, ya estoy bien letrado, pero vivo como quiera, de nada me sirvió leer o conocer.
A mí de nada me sirve pasar ahí por los restaurantes de lujo y ver a aquellos hombres comiendo esos cortes americanos. Si yo estoy comiendo frijoles de loya con pura cuchara porque ni para tortillas hay, a mí de nada me beneficia ver a otros comer barbacoa cuando yo estoy comiendo pura tortilla con sal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, tengo que vivirlo yo para decir si costea comerse un corte americano. Amén, hermanos. Amén. Entonces, de nada me sirve que yo haya leído, que yo haya aprendido, si no guardo las cosas escritas en la Biblia. Bueno, aquí se refiere más que nada a lo escrito en el libro del Apocalipsis. Y mire cómo termina ya casi el Apocalipsis, en Apocalipsis 22:7. He aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, no es leer ni aprender, sino guardar y vivir, que el fruto de nuestra forma de vivir diga, ese hombre, esa mujer ama a Dios. Aquí no importa si sabe leer o no, si sabe retener o no, porque acuérdese que lo importante no es ser teólogo, lo importante es ser santo. No dice, si no eres teólogo no heredarás el reino de los cielos. No, si no eres santo no heredarás el reino de los cielos. Hay predicadores famosos que hasta doctorados y maestrías tienen. Y se han casado y divorciado que ya hasta perdieron la cuenta. ¿De qué les sirve ser teólogos y vivir en pecado? Mejor no saber leer y vivir en santidad. Amén, hermanos. Entonces no es leer, no es aprender, sino guardar la palabra de Dios. Porque cuando Cristo venga, dice, bienaventurado los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Si no la guardas, ¿serás bienaventurado como el que la guarda? No. Claro que no. En este libro todas las conspiraciones del mal acabarán en fracaso. Todos los ataques de Satanás serán un fracaso. Qué tremendo es eso. El final o al final de la historia se puede resolver en una sola frase. Escuche esto. El final de la historia se puede resumir en una sola frase. El triunfo definitivo del bien sobre el mal será avasallador. La derrota final será para todos los enemigos de Dios. A mí me gustaría terminar con la lectura del Salmo 2, 4 y 5. En el Salmo 2, por si usted no lo sabía, habla de la preexistencia de Cristo. O dicho de otra manera, el Salmo 2 se escribió muchos años antes de que Cristo naciera, pero ahí se habla ya de honrar al Hijo. Qué tremendo es eso. Pero nos vamos a enfocar en 4 cosas que vienen en los versículos 4 y 5 del libro de los Salmos, capítulo 2. Salmos 2, 4 y 5. Ahí vamos a encontrar la derrota final de todos los enemigos de Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará ¿con qué?
Amados hermanos, este salmo número 2, versos 4 y 5 nos dice que al final de la historia Dios será el vencedor. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice Cristo? Yo ya vencí, ahora usted rásquense con sus propias uñas. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Porque yo he vencido, ustedes también ¿qué? Y mayores cosas que yo harán. No, es que es muy difícil el cristianismo, hermano. No, olvídese, no. El evangelio es lo más maravilloso que el hombre o el ser humano puede encontrar en esta tierra. Y dice Cristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si a usted se le hace difícil el cristianismo, yo le quiero decir que un cristianismo no se puede vivir sin Cristo. Pero con Cristo somos más que vencedores. Olvídese de no puedo, no tengo. Y diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a terminar, amados hermanos, y no olvide que cada semana, cuando me toque predicar a mí en domingo, vamos a estar viendo sobre los temas del Apocalipsis, para que se traiga en qué anotar, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si alguien necesita que oremos, vamos a hacer una oración y quiero que sepa algo muy interesante. El que se acerca a Dios, crea que hay Dios y crea que es galardonador de ¿quiénes? Galardonador es premiador. Dios premia a los que le buscan. A los que no les buscan, no los va a premiar. ¿Quieres premio de Dios? Búscale. Acércate a Él. No seas dos caras ni mil máscaras, solamente la máscara de cristiano, solo una. Dios les bendiga y dejo el lugar a Martita.